Mis padres me excluyeron de la herencia por ser trabajadora social. Yo iba a recibir el 10% de la herencia familiar mientras que mis hermanos recibían el 90%. La verdadera razón fue impactante. Soy una mujer de 28 años, provengo de una familia con 4 hermanos. Estamos yo, mi hermana mayor, Emma, de 32 años, mi hermano menor, Ilaiche, de 25 años, y nuestra hermana menor, Grace, de 23 años. Nuestros padres, ambos en sus primeros 60 años, siempre han sido exitosos empresarios. Construyeron una cadena de restaurantes populares desde cero, comenzando con un pequeño comedor cuando tenían 20 años. A lo largo de los años, se expandieron a múltiples ubicaciones en nuestro estado y crecimos cómodamente gracias a ello. Creciendo, Emma siempre fue la niña dorada. Excelente en la escuela, fue capitana del equipo de debate y asistió a una universidad de la Ivy League donde estudió Derecho. Ahora es una exitosa abogada corporativa en una gran firma de la ciudad. Ilaiche siguió los pasos de nuestros padres y comenzó a trabajar en el negocio familiar justo después de la secundaria. Comenzó como ayudante de mesero y ascendió hasta manejar uno de los restaurantes. Grace todavía está en la universidad estudiando administración de empresas con planes de unirse al negocio familiar después de graduarse. En cuanto a mí, elegí un camino diferente. Me convertí en trabajadora social porque quería ayudar a la gente. Mi interés por el trabajo social comenzó en la secundaria, cuando me ofrecí como voluntaria en un refugio local. Vi de primera mano cuánta diferencia podían hacer los trabajadores sociales dedicados en la vida de las personas y supe que eso era lo que quería hacer. Mis padres nunca criticaron abiertamente mi elección, pero podía decir que estaban decepcionados de que no entrara en un campo más lucrativo como mis hermanos. Nuestra dinámica familiar siempre ha sido un poco complicada. Emma, siendo la mayor, a menudo tomaba el control y actuaba más como una tercera madre que como una hermana. Ella y yo solíamos ser cercanas cuando éramos más jóvenes, pero nos distanciamos a medida que ella se centraba más en su carrera. Ilaiche y yo tenemos una relación decente, pero siempre ha estado más interesado en el lado empresarial de las cosas, lo cual realmente no es lo mío. Grace y yo probablemente somos las más cercanas, tal vez porque estamos más próximas en edad o porque ella es más empática que los demás. El mes pasado, nuestros padres convocaron una reunión familiar. Dijeron que querían discutir su testamento y cómo planeaban dividir sus activos cuando fallecieran. Pensé que sería una conversación directa, pero se convirtió en una pesadilla. Todos nos reunimos en la casa de nuestros padres un domingo por la tarde. Mamá había hecho su famosa lasaña y tuvimos una agradable cena familiar antes de que comenzara la parte de la reunión. Todo parecía normal hasta que papá se aclaró la garganta y dijo que necesitábamos hablar sobre el futuro de la familia y el negocio. Anunciaron que planeaban dejar el 40% de su patrimonio a Emma, el 30% a Ilaiche, el 20% a Grace y solo el 10% a mí. Alegaron que Emma y Ilaiche eran más responsables financieramente y habían contribuido más al legado familiar. Grace recibía una parte mayor que yo porque todavía estaba en la escuela y necesitaría el dinero para establecerse. Quedé impactada. Les pregunté por qué pensaban que esto era justo y dijeron que, dado que había elegido una carrera de menor remuneración, no merecía tanto. También mencionaron que no había mostrado tanto interés en el negocio familiar como mis hermanos. Papá incluso dijo, siempre has hecho lo tuyo, cariño. Respetamos eso, pero necesitamos pensar en el futuro del negocio también. Intenté explicar que, solo porque elegí una carrera diferente, no significa que no merezca una parte igual. Siempre he estado ahí para nuestra familia y he trabajado duro en mi campo. Les conté sobre las largas horas que paso en el centro comunitario, las noches que he pasado ayudando a adolescentes problemáticos y las familias que he ayudado a mantener unidas, pero no se inmutaron. Lo que más dolió fue que mis hermanos parecían estar de acuerdo con nuestros padres. Emma dijo que merecía más porque había sacrificado mucho por su carrera. Habló sobre las largas noches en la oficina y cómo había pospuesto formar una familia para concentrarse en el trabajo. Ilaiche argumentó que había estado trabajando en el negocio familiar durante años, por lo que merecía una parte mayor. Mencionó cómo había trabajado desde abajo y conocía el negocio a fondo. Incluso Grace se quedó callada, sin defenderme en absoluto. Dejé la reunión sintiéndome traicionada y subestimada. Desde entonces, la atmósfera en nuestra familia ha sido tensa. Mis hermanos actúan como si nada estuviera mal, pero yo no puedo fingir que esto no está sucediendo. Emma sigue enviándome enlaces a sitios web de planificación financiera, como si ese fuera el problema. Ilaiche no para de hablar sobre sus planes para expandir el negocio,
lo que se siente como si estuviera echando sal en la herida. Grace ha estado evitándome, probablemente sintiéndose culpable por no haber hablado. He intentado hablar con cada uno de ellos individualmente, pero todos parecen pensar que la división es justa. Emma incluso sugirió que debería estar agradecida por recibir algo en absoluto, lo que me enfureció tanto que tuve que terminar la conversación. Ella dijo algo como, mira, todos tomamos nuestras decisiones. Elegiste una profesión noble, pero sabías que no pagaría bien. No puedes tenerlo todo. Y Laiche fue un poco más comprensivo, pero aún así defendió la decisión de nuestros padres. Dijo, entiendo que estés molesta, pero piénsalo desde su perspectiva. Construyeron este negocio desde cero. Quieren asegurarse de que se quede en la familia y siga creciendo. Nunca has mostrado ningún interés en ser parte de eso. Grace fue la única que pareció entender cómo me sentía, pero incluso ella no ofreció renunciar a parte de su porcentaje. Simplemente dijo, lo siento, hermana. Desearía poder hacer algo. No sé qué hacer. Por un lado, sé que nuestros padres tienen derecho a dividir sus activos como quieran. Pero por otro lado, esto se siente tan injusto y doloroso. Siento que estoy siendo castigada por elegir una carrera que ayuda a la gente en lugar de perseguir el dinero. Estoy considerando hablar con un abogado para ver si hay algo que pueda hacer, pero me preocupa que solo empeore las cosas con mi familia. También estoy pensando en simplemente alejarme de todo, del dinero y del drama familiar, pero eso se siente como dejar que ellos ganen. Toda la situación me ha hecho cuestionar muchas cosas sobre mi familia y mi lugar en ella. Siempre he estado orgullosa de mi trabajo, pero ahora me encuentro preguntándome si tomé la decisión correcta. ¿Debería haberme unido al negocio familiar? ¿Debería haber elegido una carrera más lucrativa? Sé en mi corazón que estoy haciendo un trabajo significativo, pero es difícil no dudar de mí misma cuando mi propia familia parece valorar el dinero sobre todo lo demás. También he estado pensando mucho en mi infancia y preguntándome si había señales que no vi. ¿Siempre fui la extraña en la familia? Recuerdo momentos en que mis padres parecían orgullosos de mí, como cuando gané un premio de servicio comunitario en la escuela secundaria o cuando obtuve mi maestría en trabajo social, pero ahora me pregunto si solo estaban fingiendo. Toda esta situación ha traído a la superficie muchos recuerdos y sentimientos antiguos. Recuerdo cuando tenía 10 años y quería dejar el fútbol para unirme al club de servicio comunitario de la escuela. A mis padres no les entusiasmó la idea, pero me dejaron hacerlo. En ese momento pensé que estaban siendo solidarios, pero ahora me pregunto si eso fue el comienzo de convertirme en la diferente en la familia. También me preocupa cómo esto afectará a nuestra familia a largo plazo. ¿Podremos tener reuniones familiares normales después de esto? ¿Siempre me sentiré como la extraña en las cenas de Navidad y las fiestas de cumpleaños? La idea de perder a mi familia por dinero me enferma, pero tampoco sé si puedo simplemente aceptar ser tratada de esta manera. ¿Alguien ha estado en una situación similar? ¿Cómo lo manejaste? Estoy perdida y realmente podría usar algunos consejos. ¿Cómo te defiendes sin quemar puentes? ¿Hay alguna manera de hacer que mi familia entienda lo doloroso que es esto sin parecer codiciosa? Cualquier pensamiento o sugerencia sería apreciado. Actualización. Quiero agradecer a todos los que respondieron a mi publicación original. Sus consejos y apoyo significaron mucho para mí durante este difícil momento. Mucho ha pasado en las últimas 2 semanas y sentí que necesitaba actualizarlos a todos. Después de leer sus comentarios, decidí tener una conversación más con mis padres antes de tomar medidas drásticas. Pedí una reunión privada solo con los 3, sin mis hermanos presentes. Aceptaron y nos reunimos en su casa el fin de semana pasado. Pasé días preparándome para esta conversación. Hice listas de puntos de conversación, practiqué lo que quería decir e incluso simulé la conversación con un amigo. Estaba decidida a mantener la calma y expresarme claramente. Cuando llegué a su casa, se sintió extraño. Esta era la casa en la que crecí, pero de repente se sentía desconocida. Mamá había hecho su famosa tarta de manzana, que normalmente me encanta, pero el olor solo me hizo sentir náuseas. Nos sentamos en la sala de estar, la misma sala donde habían soltado la bomba sobre la herencia hace 2 semanas. Comencé explicando cuánto me había dolido su decisión y cómo me hizo sentir subvaluada como su hija. Traje a colación recuerdos específicos de veces que había estado ahí para la familia, incluso si no era en una capacidad financiera. Hablé sobre el apoyo emocional que había dado durante tiempos difíciles, como cuando papá tuvo su problema de salud hace 5 años y tomé tiempo libre del trabajo para ayudar en casa.
Mencioné cómo había cuidado a mis abuelos en sus últimos años, pasando fines de semana en su casa para que mamá y papá pudieran tener un descanso. Les recordé las veces que había intervenido para cuidar a los hijos de Emma o ayudar a Ilaiche a mudarse a su nuevo apartamento. También hablé sobre mi trabajo y por qué era importante para mí. Les conté sobre María, una madre soltera a la que había ayudado a recuperarse después de dejar una relación abusiva. Les hablé sobre las sesiones de terapia grupal que dirijo para adolescentes que luchan con adicciones y lo gratificante que es verlos progresar. Quería que entendieran que, aunque no estaba ganando tanto dinero como mis hermanos, mi trabajo tenía valor. Para mi sorpresa, mis padres realmente escucharon. No interrumpieron ni trataron de defenderse, solo me dejaron hablar. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego, mamá comenzó a llorar. Admitió que no habían considerado cómo su decisión me afectaría emocionalmente. Dijo, nunca quisimos hacerte sentir menos valiosa. Estamos orgullosos del trabajo que haces. Papá fue más callado, pero asintió junto con mamá. Dijo, puede que no siempre entendamos tus elecciones, pero sabemos que tienes un buen corazón. Quizás hemos estado demasiado enfocados en el negocio y no lo suficiente en lo que realmente importa. Empecé a sentirme esperanzada. Quizás finalmente estaban entendiendo mi perspectiva. Pero entonces papá se aclaró la garganta y dijo, hay algo que necesitamos decirte. Y justo así, la atmósfera en la habitación cambió. Reveló que había otra razón para la división desigual que no habían mencionado antes. Aparentemente, hace unos años me habían dado una gran suma de dinero que había olvidado completamente. Resulta que cuando tenía 24 años, tuve una gran emergencia de salud. Necesitaba una serie de tratamientos costosos que no estaban completamente cubiertos por el seguro. Mis padres habían pagado todo, lo cual ascendía a unos 200,000 pesos. Habían considerado esto un adelanto en mi herencia. Quedé atónita. Vagamente recordaba el problema de salud, pero no tenía idea de que los tratamientos habían costado tanto o de que mis padres habían pagado por todo. Había estado tan concentrada en mejorar en ese momento que supongo que nunca realmente pensé en el aspecto financiero. A medida que la información se asentaba, sentí una mezcla de emociones. Estaba agradecida de que hubieran estado ahí para mí durante un momento difícil, pero también estaba confundida y un poco enojada. ¿Por qué no habían mencionado esto durante la reunión familiar? ¿Por qué dejarme sentir tan herida y traicionada si había una explicación lógica? Les hice estas preguntas y sus respuestas no fueron del todo satisfactorias. Mamá dijo que no querían traer a colación mis problemas de salud frente a mis hermanos por respeto a mi privacidad. Papá admitió que deberían haberlo manejado de manera diferente, pero dijo que pensaron que yo recordaba el arreglo financiero. Hablamos durante horas después de eso. Compartí mi frustración sobre la falta de comunicación. Se disculparon por no haber sido sinceros sobre los gastos médicos y acordaron que deberían haber manejado toda la situación mejor. Dijeron que estaban orgullosos de mi elección de carrera y del trabajo que hago, aunque no siempre lo entiendan. Al final, llegamos a un compromiso. Aceptaron ajustar los porcentajes ligeramente, dándome el 15% en lugar del 10%. Más importante aún, prometieron ser más transparentes sobre asuntos financieros en el futuro y asegurarse de que todos los hermanos entendieran la situación completa. Me fui sintiendo mejor sobre la situación, pero también conflictuada. Por un lado, estaba aliviada de saber que había una explicación lógica para la división desigual. Por otro lado, estaba molesta de que inicialmente se hubiera ocultado esta información, causando tanto dolor y tensión familiar innecesarios. Ahora me enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Debería contarles a mis hermanos sobre los gastos médicos? Parte de mí siente que merecen saber la historia completa, pero otra parte teme que solo pueda crear más drama. Emma y Ilaiche podrían sentirse resentidos de que se haya gastado tanto dinero en mí, incluso aunque fuera por una emergencia médica. También lucho con sentimientos de culpa. ¿Debería haber recordado o sabido sobre los gastos médicos? ¿Fui descuidada o irresponsable por no llevar un registro de eso? Siempre me he enorgullecido de ser independiente y ahora siento que, sin saberlo, he estado confiando en el apoyo financiero de mis padres. Toda esta situación me ha hecho darme cuenta de cuán poco sé sobre las finanzas de mi familia. Siempre he estado concentrada en mi trabajo y en mi propia vida y nunca realmente pensé en los detalles del patrimonio de mis padres o cómo manejaban su dinero. Quizás debería haber estado prestando más atención. Todavía estoy procesando todo y tratando de averiguar mis próximos pasos. ¿Debería presionar por aún más transparencia de mis padres?
¿Debería involucrar a mis hermanos en estas discusiones o debería simplemente aceptar el nuevo arreglo e intentar seguir adelante? Parte de mí quiere simplemente alejarme de todo el tema de la herencia. Mi trabajo siempre ha sido sobre ayudar a la gente, no acumular riqueza. Pero otra parte de mí siente que eso sería dejar que mi familia se saliera con la suya por su mala comunicación y tratamiento desigual. También me preocupa cómo esto podría afectar mi relación con mis hermanos a largo plazo. Si les cuento sobre los gastos médicos, ¿lo entenderán o solo crearán más resentimiento? Si no les cuento, ¿estoy perpetuando la falta de transparencia que causó todo este lío en primer lugar? Cualquier consejo sobre cómo avanzar sería muy apreciado. ¿Cómo equilibro ser honesta con mis hermanos y respetar los deseos de mis padres? ¿Cómo manejo mis propios sentimientos de culpa y confusión? ¿Y cómo me aseguro de que algo así no vuelva a suceder en el futuro? Actualización 2. No puedo creer que esté escribiendo otra actualización tan pronto, pero las cosas han tomado un giro inesperado y necesito desahogarme. Después de mi última actualización, decidí ser transparente con mis hermanos sobre los gastos médicos. Pensé que era mejor que lo escucharan de mí antes de que potencialmente lo descubrieran más tarde y sintieran que se lo había ocultado. Quería aclarar el aire y, con suerte, superar todo este drama. Organicé una videollamada con Emma, Ilaiche y Grace. Estaba nerviosa por cómo reaccionarían, pero sentía que era lo correcto. Les expliqué todo, la conversación con nuestros padres, la revelación sobre los gastos médicos y el ligero ajuste a los porcentajes de la herencia. Sus reacciones no fueron lo que esperaba. Emma, siempre la abogada, comenzó a cuestionar de inmediato la legalidad de considerar los gastos médicos como un adelanto en la herencia. Argumentó que, dado que fue una emergencia de salud, no debería contar en contra de mi parte. Incluso sugirió que nuestros padres podrían haber estado manipulándome al sacarlo a relucir ahora. Esto no suena bien, dijo. ¿Has considerado conseguir un abogado para revisar todo esto? Ilaiche, por su parte, estaba furioso. Me acusó de hacerme la víctima para culpar a nuestros padres y conseguir más dinero. Primero te quejaste de no recibir una parte igual y ahora descubrimos que ya recibiste un pago enorme. ¿Cómo es eso justo?, exigió. Dijo que debería estar agradecida por lo que estaba recibiendo y dejar de intentar estafar más a la familia. Sus palabras dolieron, especialmente porque no había sido más que honesta. Grace me sorprendió más. Reveló que había sabido sobre los gastos médicos todo el tiempo. Al parecer, había escuchado a nuestros padres discutirlo hace años, pero había jurado guardar secreto. Se disculpó por no haberme dicho antes y dijo que siempre se había sentido culpable por eso. Lo siento mucho, dijo con lágrimas en los ojos. Quería decírtelo, pero mamá y papá me hicieron prometer que no lo haría. La llamada se convirtió en una discusión acalorada. Emma y Ilaiche estaban discutiendo entre ellos y conmigo. Grace estaba llorando y yo estaba tratando desesperadamente de explicar que no estaba tratando de manipular a nadie. Fue un desastre. Después de que terminó la llamada, me sentí peor que nunca, pero el drama no había terminado. Al día siguiente, recibí una ráfaga de mensajes de texto de familiares extensos, tías, tíos, primos. De alguna manera, la noticia se había esparcido y todos parecían tener una opinión. Algunos eran solidarios conmigo, otros me acusaban de ser codiciosa y algunos incluso sugerían que debería renunciar a toda mi herencia ya que había tomado tanto de la familia. Estaba abrumada y sentía que un asunto familiar privado de repente se había convertido en chisme público. No sabía quién había difundido la información, pero sospechaba que había sido Ilaiche, dado lo enojado que estaba. Para empeorar las cosas, nuestros padres entraron en el drama. Me llamaron furiosos porque había contado a mis hermanos sobre los gastos médicos. Dijeron que habían querido mantener eso privado y me acusaron de causar problemas en la familia. Papá estaba especialmente molesto, diciendo, confiamos en que manejaras esto de manera madura y ahora lo has convertido en un circo. Traté de explicar que solo estaba tratando de ser honesta y transparente, pero no quisieron escuchar. Amenazaron con reducir aún más mi herencia si no solucionaba la situación. Mamá dijo, estamos tratando de ser justos con todos, pero tú lo estás haciendo muy difícil. Sentí que estaba siendo castigada por tratar de hacer lo correcto. Toda la situación se ha convertido en un desastre. Emma sigue enviándome enlaces a sitios web legales sobre leyes de herencia. Ilaiche ha dejado de hablarme por completo. Grace me llama llorando cada 2 días, sintiéndose atrapada en medio de todo. Siento que me estoy ahogando en un drama familiar que nunca quise.
Mi intento de ser honesta ha tenido un efecto espectacularmente negativo y ahora estoy siendo vilipendiada por las mismas personas con las que estaba tratando de hacer las paces. Estoy en un dilema. Mi relación con toda mi familia se siente rota y no sé si alguna vez podrá ser reparada. Parte de mí quiere alejarse de todo, el dinero, la familia, todo. Pero otra parte de mí siente que eso sería dejar que ellos ganen y admitir un delito cuando no creo haber hecho nada malo. Estoy considerando buscar asesoría legal, no necesariamente para luchar por más herencia, sino para protegerme de posibles repercusiones. Estoy preocupada de que toda esta situación pueda escalar aún más y quiero asegurarme de estar preparada. También estoy pensando en tomar distancia de mi familia por un tiempo para proteger mi salud mental. El estrés de todo esto está empezando a afectar mi trabajo y necesito concentrarme en mis clientes que dependen de mí. ¿Alguien ha lidiado con un desastre familiar como este? ¿Cómo lo manejas cuando tratar de ser honesto explota en tu cara? ¿Debería tratar de hacer las paces o es mejor mantenerme alejada por ahora? Cualquier consejo sobre cómo manejar este lío sería muy apreciado. Siento que estoy en aguas demasiado profundas. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización y muchas cosas han cambiado. Quería compartir lo que ha sucedido y dónde estamos ahora. Después del desastre de mi última actualización, decidí tomar distancia de mi familia. Les dije que necesitaba espacio y tiempo para pensar y mantuve un contacto mínimo durante varios meses. Durante este tiempo, me concentré en mi trabajo y en mi propia salud mental. Comencé a ver a un consejero para ayudarme a procesar todo lo que había sucedido. Aproximadamente 2 meses después de mi autoimpuesta distancia, recibí una llamada inesperada de Grace. Estaba angustiada y necesitaba hablar con alguien. Resulta que, en las secuelas de nuestro drama familiar, había comenzado a investigar la historia financiera de nuestra familia por curiosidad. Lo que encontró nos sorprendió a ambos. Aparentemente, nuestros padres habían estado dando préstamos a Emma y Ilaiche durante años, montos sustanciales para ayudar con la deuda de la escuela de derecho de Emma y para apoyar los intentos de Ilaiche de comenzar sus propios emprendimientos comerciales. Estos préstamos tenían términos de pago nebulosos y parecían más regalos que préstamos. Grace había encontrado esta información en algunos documentos financieros familiares antiguos que nuestros padres habían dejado accesibles descuidadamente. Esta revelación puso todo en una nueva luz. La herencia desigual no se trataba solo de mis gastos médicos o mi elección de carrera. Nuestros padres habían estado jugando favoritismos financieros durante años. Estaba enojada pero también extrañamente aliviada. Fue validante saber que mis sentimientos de ser subvalorada no habían estado completamente en mi cabeza. Grace y yo decidimos enfrentar a nuestros padres juntas. Tuvimos una larga y difícil conversación donde expusimos todo lo que sabíamos y pedimos honestidad. Nuestros padres inicialmente se defendieron, pero eventualmente admitieron el apoyo financiero adicional que habían dado a Emma y Ilaiche. Trataron de justificarlo diciendo que eran inversiones en sus futuros, pero no lo aceptamos. Insistimos en una reunión familiar con todos los hermanos presentes. Fue tensa y emocional, pero en última instancia, productiva. Emma y Ilaiche se vieron obligados a admitir la ayuda financiera extra que habían recibido. Nuestros padres se disculparon por su falta de transparencia y admitieron que su manejo de las finanzas familiares había sido injusto. Después de mucha discusión y negociación, llegamos a un nuevo acuerdo. La herencia se dividiría equitativamente en 4 partes, con ajustes hechos por los préstamos y mis gastos médicos. Nuestros padres también acordaron ser más transparentes sobre asuntos financieros en el futuro. El resultado no es perfecto, pero es más justo que donde empezamos. Mis relaciones con Emma y Ilaiche aún están tensas, pero estamos trabajando en reconstruir la confianza. Grace y yo nos hemos acercado más a través de esta prueba. En cuanto a mí, he aprendido mucho sobre defenderme y la importancia de la alfabetización financiera. Todavía trabajo como trabajadora social, pero he comenzado a tomar algunas clases de finanzas en mi tiempo libre para entender mejor y manejar mi propio dinero. No estoy segura de que nuestra familia volverá a ser la misma, pero soy cautelosamente optimista de que podemos construir algo nuevo y más saludable. Estoy orgullosa de mí misma por no haberme echado atrás y por haber luchado por lo que era justo, incluso cuando fue difícil. Gracias a todos los que ofrecieron consejos y apoyo a lo largo de este viaje. Sus palabras me ayudaron más de lo que saben.